Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenos días. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Protección al consumidor en servicios turísticos. Mi nombre es Ciro Apaza Cámara y soy coordinador de ejecución de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, que está dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del Indecopi busca que los asistentes conozcan cuáles son los principales derechos y obligaciones de los consumidores y proveedores de servicios turísticos, así como que tengan una comprensión de los principales conceptos generales sobre esta materia. En esta ocasión, nos acompaña como ponente la señora Paola Aragón Iturri, quien es abogada y maestra en Derecho de la Empresa por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ella cuenta con amplia experiencia en procedimientos administrativos y temas de procedimientos concursales, eliminación de barreras burocráticas, competencia desleal y protección al consumidor. Actualmente, ella se desempeña como jefa de la Oficina Regional de Indecopi de Cusco y secretaria técnica de la Comisión de la Oficina en mención. Antes de dejarlos con nuestra ponente, expreso a nombre de la Escuela Nacional del Indecopi nuestra gratitud por su interés y puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a esta videoconferencia. Adelante, Paola. Muy buenos días, Ciro. Muy buenos días a todos los participantes. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por permitirme llegar nuevamente con un tema muy importante para nosotros como región Cusco y por supuesto para todo el Perú, como son los servicios turísticos. Actividad importantísima en nuestro país y respecto de la que es importante también poder recordar los derechos y obligaciones que tienen tanto los consumidores como también los mismos operadores que estoy segura también nos están escuchando el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para comenzar con la ponencia. ¿Me confirman si la podemos ver? Sí, sí puede verse, Paola. Perfecto. Bien, antes de entrar al tema propiamente de servicios turísticos, que es lo que nos ocupa el día de hoy, vamos a recordar algunos conceptos generales y algunos procedimientos que tiene el Indecopi en protección al consumidor. Por ejemplo, uno de estos conceptos generales y que son muy importantes para entender la justificación que tiene la protección al consumidor es la asimetría informativa. Aquí lo que podemos ver del nombre nada más, de qué cosas nos da a entender el nombre de asimetría informativa, vemos que es asimetría, diferencia de información. Entonces, la asimetría informativa es esa diferente información que maneja el consumidor versus la información que maneja el proveedor. El consumidor lo que sabe es las necesidades que tiene, qué es lo que quiere contratar, qué producto quiere, qué servicio quiere. Mientras que el proveedor lo que tiene es toda la información respecto de aquellos productos y servicios que pone en el mercado. Conoce mucha más información, mejor información, porque por su propia actividad económica que desarrolla en el mercado, va generando experiencia y por tanto maneja más y mejor información. Y de ahí que viene la justificación de la protección al consumidor. Porque si ponemos a ambas partes en una balanza, el consumidor se constituye como una parte más vulnerable, justamente porque tiene menos información, y se justifica que exista una protección especial al consumidor. Es importante resaltar que esto no significa que se protege a todos los consumidores, no importa si son negligentes, si son descuidados. No es así. El consumidor también debe actuar con cierta diligencia en el mercado, pero al no tener toda la información que tiene el proveedor, sí es más vulnerable y sí requiere que exista una autoridad administrativa, como en este caso el Indecopi, que pueda proteger sus derechos frente a alguna infracción que se pueda cometer. Otro concepto importante que también nos ayuda a enmarcarnos dentro de las competencias que tiene el Indecopi es el concepto de consumidor final. Cuando nosotros hablamos de consumidor, podemos hablar de una persona natural, podemos hablar de una persona jurídica, de una empresa pequeña, de una gran empresa, porque todos en algún momento realizamos algún consumo, generamos alguna relación de consumo. Así como una persona va y compra el pan por la mañana, también una gran empresa puede comprar una computadora para sus trabajadores y todos somos consumidores.
Entonces, lo que hace la norma, en este caso el Código de Protección y Defensa del Consumidor, es generar una distinción entre quiénes son consumidores finales que pueden recurrir al Indecopi, a esta protección especial administrativa que se da, y los que no son consumidores finales, que no quedan desprotegidos, pero que no pueden venir al Indecopi, y lo que les queda es los otros ámbitos de protección, como por ejemplo lo que se puede seguir ante el Poder Judicial. Entonces, para esto el código nos define quiénes son consumidores finales y lo define de esta manera, ¿no? Personas naturales o jurídicas que utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios en beneficio propio, familiar, social, es decir, ajeno a una actividad empresarial. Si yo voy a comprar algo, pongámonos en el tema que nos ocupa, de servicios turísticos. Si yo soy una empresa de servicios turísticos minorista que opera en la ciudad del Cusco y voy a contratar, voy a tener una relación de consumo con una agencia mayorista que está, por ejemplo, en la ciudad de Lima, y hay algún problema ahí, yo no puedo venir al Indecopi porque estoy actuando dentro de una actividad empresarial. No estoy actuando en un beneficio propio familiar. Y la norma también establece una excepción, que son los microempresarios que se encuentran en asimetría informativa. ¿Por qué se considera esto? Porque, como sabemos, los microempresarios tienen una legislación especial que los protege de manera especial, justamente porque son empresas pequeñas, ¿no? Que facturan máximo 150 unidades impositivas tributarias al año, y por tanto se considera que también, como las personas naturales, están o podrían necesitar de esta protección a nivel administrativo y no tener que recurrir al Poder Judicial, que si bien es cierto, tiene sus mecanismos, puede tomar más tiempo o puede inclusive ser más oneroso. Entonces, los microempresarios. Pero no basta con ser microempresario para poder venir al Indecopi, sino que la norma establece que estén en asimetría informativa. Es decir, que se trate de productos o servicios no relacionados con el giro del negocio. Si nosotros hablamos del ejemplo que les ponía, una agencia minorista que contrata con una agencia mayorista, estamos hablando del mismo servicio, estamos hablando del mismo servicio turístico. Esta empresa, esta agencia minorista, tampoco, así sea microempresaria, tampoco va a poder venir a Indecopi porque estamos hablando de productos o servicios dentro del mismo giro del negocio. Pero si nos ponemos en el ejemplo de que esta agencia de viajes contrata con un banco un crédito para poder implementar su local, para poder ampliar su ámbito de acción o qué sé yo, y contrata un crédito con un banco, tendremos que preguntarnos si este crédito, este servicio financiero, está relacionado con el giro del negocio y si existe o no existe simetría informativa. Normalmente, una agencia de viajes se dedica a la organización de viajes, a prestar ese tipo de servicios turísticos, pero no se dedica a servicios financieros. Entonces, no conoce las particularidades de las tasas de interés, de los plazos, de las comisiones y qué sé yo, todo lo que tiene que ver con el servicio del crédito en el ejemplo que estamos analizando, y por tanto no tiene la misma información que el banco y se cumple con este requisito de estar en asimetría informativa. Entonces, una agencia de viajes que sea microempresa y que contrate un servicio financiero, en principio podría venir al Indecopi para poder reclamar o cuestionar algún problema relacionado con este crédito, ¿no? Le cobraron comisiones que no correspondían, no se hubieron problemas, cambio de condiciones, qué sé yo, lo podría denunciar ante Indecopi. Entonces, la idea de este concepto, la idea de hablar un poco del consumidor final, es ponernos en poder entender quiénes son los que pueden recurrir al Indecopi, y repito una vez más, los que no son consumidores finales no quedan desprotegidos, pero tienen que ir al ámbito judicial a poder buscar la protección de sus derechos. En este caso quiero un poco mencionar, recordar que el Indecopi, si bien es cierto, tiene a su cargo la protección al consumidor, no es la única institución que tiene a su cargo proteger a los consumidores, porque existen diversos servicios en otras actividades que se prestan y que la norma ha asignado a otras instituciones públicas que tenemos en nuestro país. Como podemos ver, por ejemplo, en pantalla, existen ministerios, están los organismos reguladores, la SBS, su salud, otras entidades que también tienen a su cargo la protección de algunos servicios específicos de acuerdo a la función que cumplen. Así, por ejemplo, tenemos telecomunicaciones, energía, infraestructura de transportes, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que va a ver el Indecopi? El Indecopi se va a encargar de la protección al consumidor en lo que son productos y servicios.
Por ejemplo, servicios bancarios, equipos tecnológicos, transporte aéreo, terrestre, servicios educativos privados, inmobiliarias, servicios turísticos. En este caso, la norma nos encarga en la protección en los servicios turísticos, automotriz, entre otros. ¿Y qué es lo que no podemos ver en Indecopi? Por ejemplo, lo que es la calidad de servicio de telecomunicaciones, que tiene la competencia OCITEL, el tema de electricidad y gas natural, cuya competencia ha sido asignada a OCINERMIN, agua potable y alcantarillado a SUNAS, servicios de salud a SUSALUD. Y dentro de los temas ya hemos visto el concepto de consumidor final, ya hemos visto la justificación para la protección al consumidor, que es la simetría informativa, y ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos de atención. Yo tengo un problema en consumo, ¿qué es lo que tengo que hacer? En primer término tenemos los reclamos ante el Servicio de Atención al Ciudadano y las denuncias ante los órganos resolutivos, sea de procedimiento sumarísimo o Comisión de Protección al Consumidor, que lo vamos a explicar en este momento con un poco más detalle. El reclamo ante el Servicio de Atención al Ciudadano es un servicio totalmente gratuito. La idea de este reclamo es utilizar los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la mediación, la conciliación, para buscar una solución al problema presentado entre consumidor y proveedor. En esta vía de reclamo, nosotros no vamos a iniciar procedimientos, no vamos a actuar pruebas, no vamos a determinar responsabilidades y por tanto no vamos a imponer sanciones. La idea es ser una oportunidad para consumidor y para proveedor para que puedan llegar a un acuerdo respecto de una controversia que haya surgido, algún problema que haya podido surgir dentro de una relación de consumo. Y la otra vía es la denuncia, en la que ya se inicia un procedimiento sancionador, que también lo vamos a analizar. Entonces decíamos que el reclamo es una vía gratuita, es una vía rápida, tiempo de promedio de tramitación de un reclamo es de 2 semanas. Si nosotros comparamos 2 semanas con los tiempos de tramitación de un procedimiento en Indecopi y mucho más con un procedimiento, por ejemplo, en el Poder Judicial, vemos que el tiempo es bastante célere para la tramitación de un reclamo en este servicio que brinda el Indecopi, y como lo habíamos mencionado, lo que busca es la solución del problema vía la conciliación o mediación. ¿En qué consiste el reclamo? Se inicia un reclamo, el usuario viene, presenta un reclamo de manera gratuita, y esto es trasladado, puesto en conocimiento del proveedor, para ver si existe la posibilidad de que las partes negocien, si hay alguna propuesta de solución, sea porque el proveedor reconoce que hubo algún problema, sea porque no lo reconoce, pero por un tema de atención a sus consumidores, a sus usuarios, busca también una solución, las partes negocian y pueden llegar a un acuerdo. Es una oportunidad importante, no solo para el consumidor, que puede tener una solución rápida del problema, sino y sobre todo, creo yo, para el proveedor, que tiene la oportunidad, que tiene esta oportunidad antes de que se inicie un procedimiento sancionador, de poder brindar una solución, de poder, no, como les había dicho, no solamente de repente si se da cuenta que se equivocó, sino también es una oportunidad de brindar un servicio de calidad a sus clientes, ¿no? Poder ver que sí se preocupa por los clientes y que sí puede brindar una solución, a veces inclusive sin dar digamos, una devolución de dinero, si es lo solicitado, sino brindando las explicaciones, brindando la información, aclarando el tema, si es que el consumidor se confundió por alguna información que no fue clara o qué sé yo. Entonces, es una oportunidad que tenemos en el Servicio de Atención al Ciudadano de poder llegar a acuerdos y solucionar estos conflictos en las relaciones de consumo. Y además de ello, es importante mencionar que el Indecopi ha estado trabajando en los últimos años con el tema de la virtualidad, ¿no? El tema de poder poner al alcance de los consumidores, además de nuestros servicios presenciales, que ya lo conocemos, también los servicios virtuales, y para ello tenemos a disposición el Reclama Virtual, en la que un usuario ingresa a la página web del Estado peruano, en la parte de Indecopi, y va a encontrar el enlace del Reclama Virtual, llena fácilmente el formulario e ingresa su reclamo. Esto es importante porque, sobre todo en el tema que nos ocupa, hablamos de servicios turísticos, y vemos que una persona que nos visita normalmente viene y está unos pocos días, 2, 3, una semana, nada más, ¿no? Entonces, no siempre tiene el tiempo, cuando ocurre un problema, cuando tiene un inconveniente en la relación de consumo, no siempre tiene el tiempo de venir a la oficina, de presentar su reclamo, mucho menos de seguir una denuncia
que puede tomar más tiempo estando o quedándose en la ciudad o inclusive en el país, ¿no? Entonces, para esto, el turista nacional o extranjero que nos visita puede presentar su reclamo inclusive después de haber regresado a su ciudad de origen, a su país de origen, a través del reclama virtual. Y puede seguir todo el trámite del reclamo de manera virtual. Es notificado, las comunicaciones se dan a su correo electrónico, a su número de celular, las audiencias de conciliación, si fuera el caso que corresponde llamar a una audiencia de conciliación, también puede ser totalmente virtual. Tenemos las herramientas, como nos estamos aprovechando ahora para esta videoconferencia, de igual manera se conectan las partes y pueden llevar una audiencia virtual conversando y finalmente, si fuera el caso, llegando a un acuerdo que puede ser suscrito y validado de manera también virtual. Entonces, esto es importante para todos los consumidores en general, que a veces se les dificulta el tema de horarios de atención, trabajo, etcétera, pero creo yo sobre todo para nuestros consumidores turistas que están de paso por la ciudad o por el lugar donde pudieran tener el problema en la relación de consumo. Y bueno, también tenemos una mesa de partes virtual en caso se desee presentar cualquier documento, una denuncia, si es que no hubo la posibilidad de solución, y se puede hacer también de manera virtual. Y el procedimiento sancionador, ¿no? Si recordamos, habíamos hablado de el reclamo y la segunda vía era la denuncia, que podía ser ante un órgano de procedimientos sumarísimos o ante una comisión. El procedimiento sancionador, la presentación de una denuncia ya da el inicio de un procedimiento sancionador y como tal sí debe cumplir ya con determinadas etapas dentro del procedimiento. Un tema importante es que se debe garantizar el derecho de defensa de la otra parte y se deben actuar todos los medios probatorios que sean necesarios para ayudarnos a llegar a alcanzar la verdad material, ¿no? A saber qué es lo que pasó en este caso y si se configuró o no una infracción a las normas de protección al consumidor. La diferencia entre procedimiento sumarísimo y ordinario es el plazo básicamente. El sumarísimo es más breve, y es más breve porque se le encargan temas de menor complejidad, de menor cuantía, o algunas materias que son más sencillas y que requieren de menor actuación probatoria. Y el procedimiento ordinario, que está a cargo de la comisión, tiene un plazo de tramitación mayor de 120 días hábiles, y es porque se le encargan también procedimientos que pueden tener mayor complejidad, mayor cuantía. En este punto es importante también ver que no solamente se inician estos procedimientos sancionadores por una denuncia de parte, sino que también puede existir la posibilidad de la denuncia, mejor dicho, del procedimiento iniciado por iniciativa de la autoridad. Y muchas veces en los casos de los servicios turísticos, justamente por este tema de que los turistas están de paso y no siempre presentan su reclamo o su denuncia, es que es importante hacer un monitoreo y una supervisión de oficio y poder verificar si es que se están cumpliendo o no con las normas de protección al consumidor. Estos procedimientos de oficio por iniciativa de la autoridad se tramitan en la vía del procedimiento ordinario. Y aquí es la autoridad la que va a realizar la imputación de cargos contra el operador turístico, por ejemplo, si cuando advertido sea mediante comunicaciones, requerimientos de información, inspecciones o cualquier medio que la norma lo autorice, haya advertido indicios de presuntas infracciones a las normas de protección al consumidor. Entonces, también es posible que se inicien estos procedimientos sin necesidad de que venga un consumidor y denuncie, sino por iniciativa de la autoridad. Acá tenemos, por ejemplo, algunos operativos que se realizan, inspecciones, donde se verifican diferentes temas para poder garantizar que se estén brindando los servicios en observancia de la normativa correspondiente. Y además es importante señalar que ya dentro de estos procedimientos sancionadores, sea de parte, sea de oficio, se puede, mejor dicho, se deben actuar todos los medios probatorios, como lo habíamos mencionado, para llegar a la verdad material, y si se determina de que este proveedor incumplió con la norma, se le pueden imponer sanciones, se determina su responsabilidad y se le pueden imponer sanciones. Y la norma, el Código de Protección al Consumidor, da un rango de sanciones desde amonestación hasta multas por un máximo de 450 unidades impositivas tributarias. Estamos hablando de más de 2 millones de soles que se podrían imponer al tipo de cambio, calculando con la UIT vigente al año que corresponda, que se podría imponer
cuando se determina la afectación o el incumplimiento a la normativa de protección al consumidor. En cada caso se debe hacer una graduación de las sanciones, en cada caso se tiene que ver si es una infracción leve, una infracción grave, una infracción muy grave. Hay casos, por ejemplo, donde la afectación ya no es solamente patrimonial, no es que se incumplió con un determinado servicio, sino que el incumplimiento generó la afectación, no sé, a la salud, a la integridad, a la vida del consumidor. En este caso ya la infracción será mucho más grave y podrá también ser sancionada con multas más elevadas. Y además de las sanciones, se pueden imponer las medidas correctivas, mejor, se pueden ordenar medidas correctivas. Las medidas correctivas es lo que se ordena normalmente a favor del consumidor. Es el requerimiento que tiene el consumidor se va a encuadrar dentro de las medidas correctivas. En este caso tenemos las reparadoras y las complementarias. Las reparadoras buscan resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor, y las complementarias revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que ésta se produzca en el futuro. Habiendo analizado estos conceptos generales y estos procedimientos, vamos a entrar ya al tema de fondo, que es el tema de los servicios turísticos. Y aquí vamos a ver un poco qué es lo que supervisa el INDECOPI según lo determinado por el Código de Protección y Defensa del Consumidor. En este punto recalcamos que el código no tiene un capítulo, no tiene artículos destinados específicamente a lo que son servicios turísticos, como si hay, por ejemplo, para servicios educativos, financieros, inmobiliarias, pero sí reconoce derechos, reconoce obligaciones generales dentro de las que se pueden analizar justamente estos servicios turísticos, como son los derechos a la información, a la idoneidad, los temas relacionados al libro de reclamaciones, cumplimiento de itinerarios, medidas de seguridad, etc. Esto lo vamos a ver a continuación. Uno de estos deberes importantes es el deber de información. Y tiene mucha relevancia cuando hablamos de servicios turísticos, porque lo que establece como obligación es alcanzar información oportuna, veraz, relevante, comprensible para el uso adecuado de los productos o de los servicios. Es muy importante porque muchas veces se puede determinar una infracción al deber de, o mejor dicho, una infracción en un tema de servicio turístico porque la información que se alcanzó no estaba completa, no fue oportuna, de repente se omitió alcanzar al consumidor, al turista, información que iba a ser relevante para tomar una decisión de consumo. Un ejemplo claro que nos ayuda a entender esto es cuando existe un bloqueo de una carretera, sea por un accidente, por un deslizamiento, sea por, no sé, por bloqueos, por protestas, qué sé yo, está la carretera bloqueada. En este caso, pongámonos que se brinda o se va a contratar un tour que debe pasar, el transporte debe pasar por ese lugar. Entonces existe la posibilidad de que no pase, o que se demore más, o no sé, que tenga que regresar, que no llegue al destino. En estos casos, esta información de que esa vía está bloqueada es una información totalmente relevante y que debe ser alcanzada al consumidor antes de celebrar la relación de consumo, para que el consumidor pueda decir, bueno, sí, voy a correr el riesgo a ver si logro pasar, o no, no quiero correr el riesgo, por tanto me voy a ir hacia otro lado, voy a tomar otro servicio, qué sé yo. Es una información que va a determinar la decisión de consumo en el turista en este caso. Lo mismo ocurre cuando ya se celebró la relación de consumo, ya se están llevando, pongámonos que es un paquete con varias prestaciones, y se va a celebrar, y dentro de esto ocurre el problema, ¿no? No se dio antes, al momento de celebrar, al momento que yo brindé toda la información y celebré el paquete, no ocurre después, cuando ya se está brindando el servicio. Igual, al momento que se toma conocimiento, debe ser informado al consumidor para que él decida si va a continuar o no va a continuar con esto. Entonces, no importa que el problema se haya presentado antes de celebrar el contrato o durante la prestación, igual es una información relevante, igual es una información importante que debe ser puesta en conocimiento del consumidor. Y de ahí que se determina que el deber de información es un deber dinámico, que no se va a agotar con lo que se informa al momento de contratar, sino que va a acompañar toda la relación de consumo, inclusive en algunos servicios el tema posterior, ¿no? Por ejemplo, servicios inmobiliarios, la postventa. También ahí va a estar presente el deber de información. Y de ahí que es muy importante que se pueda alcanzar una información totalmente clara, veraz, relevante y comprensible.
El tema de comprensible, el ejemplo más claro que tenemos se da muchas veces en temas de servicios financieros o de seguros. Cuando se firma un contrato, este tiene que ser posible de ser entendido por el consumidor. Si el consumidor no va a entender qué cosa dicen las cláusulas que están pactadas en el contrato, entonces no se está cumpliendo con este deber de información que debe ser brindado al consumidor. Y otros temas relacionados al deber de información son, por ejemplo, y están establecidos expresamente en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, el informar la integridad del precio. Cuando el proveedor exhibe el precio, debe informar de forma destacada el precio total del producto o del servicio que está poniendo a disposición del usuario. Esto debe incluir todos los impuestos, las comisiones, los gastos, todo lo que vayan a formar parte de este producto, del precio del producto, debe ser informado de manera total. Hemos tenido casos en Indecopi en los que, por ejemplo, existe un restaurante que tiene su carta, el consumidor entra, ve la carta, ve que determinado plato cuesta, no sé, por poner un ejemplo, 30 soles. Se sienta, consume el servicio y el rato de ir a pagar le cobran un adicional por, no sé, el consumo, el impuesto al consumo. Es una tarifa, es un servicio, un cobro adicional que no estaba informado en la carta, que no fue informado de ninguna manera al consumidor. Entonces, al momento de pagar, el consumidor ya no puede devolver el plato que ha comido y se ve obligado a pagar, además de los 30 soles, este porcentaje adicional que se le está cobrando. Esto no se puede dar de ninguna manera. La norma establece la obligación de que el precio informado incluya todas aquellas comisiones y gastos que el consumidor desee poner dentro del precio, pero yo lo pongo dentro y informo el precio total. Esto es una obligación expresa establecida en el código. Luego tenemos el tema de la exhibición de los precios. Los establecimientos comerciales están obligados a consignar los precios de los productos en los espacios destinados a la exhibición, tienen que contar con una lista de precios que pueda ser accesible al consumidor, y en el caso de restaurantes y hospedajes, se debe exhibir una lista de precios al exterior del establecimiento. Si nosotros hemos visto en los restaurantes, por ejemplo, un pequeño taburete con el menú, con la carta que está en la puerta, esto lo hacen los establecimientos porque es una obligación que tiene justamente establecida en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Y si no lo exhibiera de esa manera, puede ser de esa manera, algunos tienen algunas pizarras, depende de la cantidad de platos y qué sé yo, pero debe ser exhibido al exterior del establecimiento. El caso de precios en monedas extranjeras, y esto se da bastante en los servicios turísticos, porque muchas veces cuando hemos realizado algunos operativos, algún monitoreo, nos dicen, yo pongo el precio, yo lo exhibo en dólares, porque mis consumidores, mis usuarios, son turistas extranjeros. Entonces ellos van a entender mucho más, mucho mejor cuál es el costo cuando yo lo pongo en dólares, y de esa manera tratan de justificar que el producto o que el servicio esté exhibido en moneda extranjera. En este caso, existe una norma expresa, es una garantía legal, que también vamos a comentar en un ratito más, que establece la obligación de que el precio esté en moneda nacional. Si yo lo quiero poner también en dólares, no hay ningún problema. Pongo en soles y pongo en dólares. Es totalmente válido, pero tiene que estar en soles y en los mismos caracteres. No puede estar grande en dólares y chiquitito en soles. Tiene que estar en los mismos caracteres, el equivalente en moneda nacional, siempre. Si quiero ponerlo en dólares, en euros, en cualquier moneda, perfecto, no hay ningún problema. Pero siempre tiene que estar el equivalente en moneda nacional porque es una obligación establecida en el Código de Protección al Consumidor. Y el tema de los pagos con tarjeta. Este también es un tema que recibimos muchas consultas porque a veces se da el caso de que si tú me vas a pagar con tarjeta, yo te voy a cobrar un adicional del 5%, del 10%. Esto se puede hacer, muchas personas creen que no se puede cobrar un adicional por pago con tarjeta. Sí se puede hacer, no es una prohibición que se tenga, pero se puede hacer siempre y cuando se haya informado que en función del medio de pago va a existir algún cobro adicional. Si yo pongo de manera destacada, visible, accesible, un cartel, un aviso que diga, si me pagas con tarjeta de crédito te cobro 5% más, es totalmente válido que se cobre con ese adicional si es que el pago se hace con tarjeta de crédito.
Pero si yo no tengo ningún aviso, ningún cartel, y al momento que el consumidor viene a pagarme, le quiero cobrar este adicional, estamos incurriendo en una infracción. Y aquí acá vemos la importancia de este deber de información. La infracción se configura no porque no sea posible el cobro adicional o de una comisión cuando el pago es con tarjeta, sino porque yo no lo informé. Y como no lo informé, el consumidor no sabía y realizó el consumo de productos, de servicios, pensando con la idea de que podía pagarlo con tarjeta cuando tenía una comisión o un cobro adicional. Entonces, ahí vemos la importancia de este deber de información, ¿no? Muchas infracciones se configuran no porque el hecho en sí sea una infracción, sino porque no fue informado al consumidor. Y esto genera justamente que no se tomen las decisiones más adecuadas o las decisiones que el consumidor quería tomar respecto del consumo que iba a realizar. Otro deber grande, importante y que nos sirve para justamente analizar muchas de las presuntas infracciones que se denuncian en servicios turísticos es el deber de idoneidad. En términos generales, la idoneidad es cumplir la expectativa del consumidor. ¿Y qué expectativa se le genera al consumidor? No es que sea un tema totalmente subjetivo y que yo voy a decir, bueno, pues la expectativa del consumidor puede ser muy alta y yo no por eso la tengo que cumplir, sino que esta expectativa se va a analizar, se va a medir en función a lo que al consumidor se le ha informado, sea por la publicidad, sea por los contratos, sea por la información verbal que se le brinda, sea por las garantías implícitas que son usos y costumbres. En función a eso vamos a medir la expectativa del consumidor. Si al consumidor se le ofrece que se le va a brindar un servicio privado, porque eso está en el contrato o eso está en la publicidad, o un servicio de máximo, no sé, pues 10 personas por bus, digamos, por vehículo, entonces el consumidor se le va a generar la expectativa de que sean máximo 10 personas que van a ir en ese vehículo. Y si van más personas, entonces se está vulnerando esta expectativa válidamente generada en función a la información, a la publicidad, a cualquier medio por el que se le haya podido brindar y generar esta expectativa al consumidor. Y esto es analizado también en función a 3 garantías establecidas por la norma. Tenemos la garantía legal, la garantía expresa y la garantía implícita. Y justamente van en ese orden de prelación. La que prima sobre todas es la garantía legal. Si la ley me establece una obligación, yo la tengo que cumplir y no vale pacto en contrario. Yo no puedo decir, yo celebré un contrato con el consumidor en el que quedamos estas condiciones que desconocían lo que la ley establece. Nosotros quedamos otra cosa. Negociamos válidamente y quedamos otra cosa. No es posible. No hay posibilidad de pactar en contra de lo que la ley establece. Una garantía legal es, por ejemplo, la obligación de informar los precios en moneda nacional. Es una garantía legal. No hay forma de que yo diga mis consumidores son extranjeros, yo no vendo a consumidores nacionales y por tanto informo en dólares. No hay forma de que no se cumpla con lo que establecen las garantías legales, que son las que están establecidas en la ley. La segunda garantía que se analiza es la garantía expresa. Y aquí sí vemos lo que está expresamente pactado entre consumidor y proveedor. En el caso de los servicios turísticos podemos ir a aquellos documentos donde se detallan las condiciones y características del servicio. ¿Qué cosa incluye? No sé, el servicio va a incluir alimentación, va a incluir guía, va a incluir transporte. Esa es la garantía expresa. Hemos pactado expresamente, está por escrito que se va a incluir estos determinados servicios o va a tener esas condiciones, estas características del servicio que voy a brindar. Es lo que las partes pactan válidamente en los contratos o en cualquier documento en el que se deje constancia de las condiciones bajo las cuales se está contratando el servicio. Y la garantía implícita es la que no está pactada en el contrato, no está por escrito, pero se analiza en función a los usos y costumbres regulares que se dan en determinado servicio. Es lo que normalmente un consumidor espera en ese producto o en ese servicio. No sé, un ejemplo, cuando yo compro una computadora, yo espero que la computadora, sin necesidad de que me diga que tiene una garantía o que va a funcionar, yo espero que la computadora funcione regularmente y que tenga todas las
no sé, que encienda y que tenga todas las funciones que regularmente se tienen sin necesidad de que esto esté expresamente pactado, ¿no? La garantía implícita es a la que recurrimos cuando hay ausencia de garantía legal, cuando hay ausencia de garantía expresa y tenemos que recurrir a lo que normalmente se espera de los productos y servicios que se brindan en el mercado. Algunos ejemplos, algunos casos prácticos, vemos que lo que les decía, ¿no? Si a mí me ofrecen que tiene que haber un aforo determinado en un vehículo y se excede de este aforo, yo puedo denunciarlo porque no estás cumpliendo con las condiciones que me han señalado y esto ha sido ya sancionado en anteriores casos por el INDECOPI. Otro ejemplo que tenemos es el cumplimiento de prestaciones. Y aquí es importante para el consumidor, sobre todo, exigir que todo lo que se le está ofreciendo esté plasmado en el contrato o en el documento que se esté celebrando respecto de la prestación del servicio, justamente para que después, si existe algún incumplimiento, esto pueda ser reclamado, esto pueda ser denunciado y se tenga que cumplir, bueno, si ya no se puede cumplir, ya no se puede ordenar que se cumpla con esa actividad, de repente se puede ordenar el reembolso del equivalente por no haberse cumplido con este tema, aparte de las sanciones que se podrían imponer por los incumplimientos. Este es un ejemplo que el que vemos en pantalla de un viaje de promoción, en el que, como sabemos, el viaje de promoción incluye varios servicios, es todo excursiones, guiados, alimentación, hospedaje, traslados, etcétera, que estaban incluidos dentro de los servicios contratados. Sin embargo, dentro del procedimiento se verificó que, por ejemplo, habían determinadas excursiones y no todas se realizaron. Se realizaron algunas, pero otras se dejaron de hacer. O que incluía, por ejemplo, los tickets de ingreso, porque a veces se da el caso de que en cada lugar que se hace una excursión, que se hace un servicio turístico, en el ingreso nos cobran para poder entrar. Entonces, si es que al momento de contratar dicen no están incluidos los tickets de ingreso, perfecto, ya el consumidor sabe que no está incluido y que él tiene que llevar el dinero para poder pagar en cada lugar. Pero si me dice que está incluido todo, entonces es la empresa, el operador de turismo, el que tiene que hacer el pago de todos estos ingresos para que yo pueda ingresar, para que yo pueda tomar sin problemas los servicios contratados. Estos detalles son importantes dejar constancia para consumidores y para proveedores, para que justamente si hay algún problema, se diga, mira, yo te dije que no estaba incluido, no tenía que cumplir. O que por el contrario, que el consumidor diga, acá está esta excursión, acá me dices que está todo incluido, y tú me hiciste pagar, y yo pagué de mi bolsillo el ingreso. Entonces, ese es el tema del cumplimiento de prestaciones, que es importante tenerlo en consideración al momento de contratar, para después, cuando se ocurre algún problema, poder válidamente reclamar o denunciar y conseguir, si fuera el caso, que se brinde el servicio, que se reembolse el equivalente, lo que corresponda, y además de las sanciones que se puedan imponer. Otro tema importante es el cumplimiento de itinerarios. Respetar los horarios de salida, respetar los horarios de llegada que son informados a los consumidores. Si yo digo que el bus va a salir a las 8 de la noche, el bus tiene que salir a las 8 de la noche. Si sale 8:30, 9, 10, esto va a afectar evidentemente la hora de llegada y no va a ser un servicio idóneo, porque a mí se me generó la expectativa, recordemos nuevamente, la garantía expresa, el deber de idoneidad, que la expectativa que se genera en el consumidor, se me generó la expectativa de que yo iba a salir a determinada hora y que por tanto iba a llegar a determinada hora. Y esto no se cumplió. Y lo mismo ocurre con cualquier servicio que involucre un itinerario. Un servicio aéreo, por ejemplo, que ha sido varias veces sancionado por el INDECOPI, cuando en el vuelo programado no se cumple el horario de salida. Yo tengo mi vuelo para una fecha y el avión sale 3, 4, 5, 6 horas después. O se cancela o no sale, es un incumplimiento de itinerario. En este punto lo que es importante señalar es que a veces lo que se tiene que analizar es si este incumplimiento, que el vuelo no salga, que el bus no salga, que el turno empiece a la hora que está programado, obedece a causas que son imputables al proveedor, que el proveedor no previó con la debida anticipación, como por ejemplo, si el turno sale a la hora, no tenía el vehículo listo, no había tomado las precauciones para que llegue a la hora a recoger a los pasajeros,
En el caso del servicio de transporte terrestre, no llegó el bus en que debía salir o estaba haciéndole un mantenimiento y se demoró. Todos estos temas están dentro de la esfera del control del proveedor. Él debió prever justamente todas estas situaciones para tener los vehículos o lo que correspondiera a la hora en la que debía iniciar el tour, el servicio de transporte terrestre o aéreo. Si es un tema ajeno, y un ejemplo claro es lo que se da a veces en tema de transporte aéreo, como por ejemplo el tema de clima, desmejora el clima y esto, pues, de acuerdo a los reportes que se emiten, hace que el avión no pueda salir. En este caso se podría eximir de responsabilidad porque el hecho de que el avión no salga no es un tema atribuible a ellos, sino es un tema ajeno, que escapaba a su esfera de control, como por ejemplo el factor climático. O que tome, no sé, que exista, alguna vez hemos tenido, el año pasado hemos visto un accidente que ha ocurrido en el aeropuerto de Lima, que ha generado que cierre el aeropuerto de Lima y por tanto los vuelos no puedan ni salir de Lima ni aterrizar en Lima, porque se cerró por un par de días el aeropuerto. Este es un tema ajeno a la esfera de control, no había forma de que las empresas aéreas pudieran prever este tema y por tanto después no se cumplió con el itinerario porque el aeropuerto estaba cerrado por un tema no atribuible a las líneas aéreas. Entonces, eso se analiza para determinar cuál ha sido la causa de este incumplimiento y si estaba dentro de la esfera de control de la línea aérea, de la empresa de transporte, de la agencia de viajes o de cualquier proveedor que brinde un servicio donde tiene un itinerario que cumplir, entonces puede ser sancionado porque se le genera una expectativa al consumidor de que se van a cumplir con horas de salida, horas de llegada, horas que va a durar el tour o qué sé yo. Esto puede ser sancionado porque se está incumpliendo los itinerarios informados. El deber de seguridad es otro tema que también está relacionado a los servicios turísticos, porque estos tienen que ser brindados tomando en cuenta todas las medidas que sean necesarias para poder brindar el servicio sin generarle riesgos injustificados adicionales a un consumidor. Un ejemplo claro es el tema de los accidentes que pueden ocurrir en el tema de transporte terrestre, cuando una persona que contrata el servicio de transporte terrestre espera llegar a su destino sin que él o sus bienes se vean afectados. Sin embargo, si este servicio viene parando en lugares no autorizados y en una de esas paradas suben unas personas y asaltan al bus y roban las pertenencias, se está generando o se está infringiendo este deber de seguridad, generando un riesgo injustificado para los consumidores que se ven despojados de sus bienes. Y eso ocurre porque el bus estuvo parando y recogiendo pasajeros en la vía cuando eso está prohibido. O cuando se dé el accidente. Si este accidente se da por un tema atribuible a la empresa, sea porque no dio las horas de descanso, porque no habían los dos choferes cuando son rutas largas, o porque el chofer no tuvo el deber de diligencia, de cuidado al momento de manejar, manejó con imprudencia, etcétera, también se está generando este riesgo injustificado al consumidor y esto puede ser sancionado. Inclusive, como habíamos visto al inicio, si es que la afectación es a la integridad del mismo consumidor, esto es un bien de mucho más alto valor que un tema patrimonial y las sanciones también pueden ser mucho más elevadas. Otro tema que tenemos es el cumplimiento de la publicidad, ¿no? Y acá es importante ver qué cosa está ofreciendo la empresa a través de volantes, a través de los letreros que tienen, pero también, y el lugar muy importante para hacer publicidad, son los sitios web y las redes sociales. Si una empresa en su página de Facebook publicita, no sé, un servicio turístico a determinado precio que incluye tal servicio, debe estar en la posibilidad de cumplir con esta publicidad, con esas ofertas, con esas promociones que realizan a través de la publicidad por cualquier medio. Si no lo cumpliera, puede ser denunciado como publicidad engañosa y esto ser sancionado por el INDECOPI. A través de una delegación que tenemos, que es justamente la fiscalización de la competencia desleal y publicidad comercial, se pueden sancionar estos incumplimientos a lo que publicita determinada empresa por cualquier medio. Este es un ejemplo, el que vemos acá, del establecimiento de hospedaje, en el que
tenía el establecimiento y en los letreros que tiene al inicio o en las plaquitas que tiene en la puerta, dice hotel, pero no tiene la categoría, hotel de tantas estrellas, pero no tiene esa clase, no tiene esa categoría, ¿no? 3 estrellas, 4 estrellas, y no cumple con ello. Para yo poder publicitarme como hostal, como hotel, ponerle determinadas estrellas a mi establecimiento de hospedaje, tengo que haber ido a la autoridad competente, en este caso a la GERCETUR, la Gerencia de Comercio Exterior y Turismo, en el caso de Cusco, digamos, a nivel regional, y haber solicitado que me reconozcan esta clase y me reconozcan esta categoría, y recién con ello yo puedo sacar mi publicidad y ponerme en el letrero que tengo al ingreso de mi establecimiento, hotel, o puedo ponerle hostal, recién ahí. Si yo le pongo hostal sin tener acreditada esta condición por parte del ente competente, estoy incurriendo en publicidad engañosa, porque para ser hostal, para ser hotel, para tener más estrellas, la autoridad va a ver condiciones mínimas que en cada caso se deben cumplir. Si no, yo soy simplemente un establecimiento de hospedaje. Entonces también hay que tener cuidado con estos temas. Y finalmente vamos a ver brevemente un tema que sí me parece importante, que es el tema del libro de reclamaciones. Y es que esto es transversal a cualquier servicio, a cualquier actividad económica. Es una obligación general que tienen todos los proveedores de contar en todos sus establecimientos comerciales con un libro de reclamaciones. Y es exhibir también en todos los establecimientos el aviso del libro de reclamaciones. En el caso del aviso, es un letrero físico o virtual, porque también recordemos que ahora los establecimientos no son solamente físicos. Existen formas válidas de contratar un servicio de manera 100% virtual. Es más, en algunas empresas, algunos proveedores que no tienen establecimiento físico y todas sus transacciones y todas sus relaciones de consumo las celebran de manera virtual a través de sus páginas web o qué sé yo. Entonces, el aviso del libro de reclamaciones es esa obligación que tienen todos los proveedores de poner el aviso, sea en su establecimiento físico abierto al público, o sea en la página web o el lugar, el aviso virtual, a través de la que se realizan estas relaciones de consumo. Y el libro de reclamaciones ya lo conocemos, creo todos, ya lleva bastantes años dentro de nuestra legislación. Este libro de reclamaciones se reconoce con la dación del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que se da el año 2010, y se reglamenta y entra en vigencia el año 2011. Estamos hablando de más de 10 años que este instrumento, esta herramienta es obligatoria para todos los proveedores que tienen sus establecimientos comerciales, físicos o virtuales, en que celebran relaciones de consumo. Entonces ya sabemos que es en el caso del libro físico existe un formato establecido y ante cualquier disconformidad, descontento que tenga el consumidor, puede solicitar al proveedor que le facilite su libro de reclamaciones, nuevamente físico o virtual. Y el proveedor tiene la obligación de brindarlo, de entregarlo. Hemos tenido casos en los que, por ejemplo, un proveedor nos dice, el consumidor no tenía la razón, lo que me estaba reclamando no correspondía, no era así, y por eso yo no le he dado el libro de reclamaciones. No importa que el consumidor tenga o no tenga la razón, o que su reclamo tenga o no tenga fundamento. Si el consumidor lo pide, tenemos que entregar. Otro motivo por el que el proveedor nos dice, yo no lo entrego, es porque no he llegado a celebrar la relación de consumo, o sea, no tiene ningún servicio conmigo. Fue el consumidor, consultó, y en lo que estaba consultando surgió el problema y pidió el libro de reclamaciones. Lo que dice el proveedor es, no llegamos a contratar, no tengo la obligación de entregarlo. Sí tiene la obligación de entregarlo, porque el consumidor no es solo aquel que llega a contratar, sino es aquel que está expuesto a la relación de consumo. Si yo voy, consulto, pregunto por un servicio, así no lo llegue a contratar y pido el libro de reclamaciones, también tienen la obligación de entregarme. Entonces, esto para que quede claro en los proveedores, que el libro de reclamaciones tiene que ser entregado siempre que sea requerido por el consumidor, y tiene que ser entregado de manera inmediata, ¿no? Sin generarle ningún obstáculo, ninguna demora, ninguna dilación en la entrega de este libro de reclamaciones. Hay casos en los que un proveedor dice, no lo tengo en esta oficina, tiene que irse al otro local, a la sede principal.
Eso es una infracción porque la norma dice que cada uno de los establecimientos debe tener un libro de reclamación. Si yo tengo 2, 3, 4 establecimientos, en los 4 tengo que tener voy a tener 4 libros de reclamaciones en cada uno de los establecimientos. Lo mismo, no le puedo poner un horario. No, los reclamos, el libro de reclamaciones se entrega solamente de 2 a 3 de la tarde. No es posible. Si el establecimiento está abierto al público, el libro de reclamaciones tiene que estar disponible al consumidor. O que solamente sea una persona que lo puede entregar y que no se encuentra. También es una conducta dilatoria, obstruccionista, que podría generar una infracción relacionada al libro de reclamaciones. Entonces, lo que nos debe quedar claro es que este tiene que ser entregado al consumidor cuando lo solicite. No tiene que estar exhibido, como el caso del aviso. El aviso tiene que ser visible y estar exhibido. El libro no tiene que estar necesariamente sobre la mesa. Puede estar guardado por temas de seguridad, pero no puede estar guardado bajo llave y la llave nadie la tiene. Tiene que estar accesible al consumidor. Cuando él me lo pide, yo lo saco y se lo entrego. De esa manera tiene que funcionar el tema del libro de reclamaciones. Y también es importante recordar que esta es una herramienta. Así como les comenté yo al inicio, esta herramienta que tenemos del Servicio de Atención al Ciudadano, donde se da la posibilidad de que las partes concilien, lo mismo, el libro de reclamaciones es una herramienta en la que no interviene la autoridad, donde está el consumidor y proveedor, y pueden dejar constancia de reclamo, y pueden conocer, es una oportunidad para que el proveedor conozca cuál es el problema que están dejando constancia, y de repente, de ser el caso, brindar las soluciones correspondientes. El hecho que se imponga un reclamo no es una infracción. El hecho que el consumidor ingrese un reclamo no es una infracción. La infracción es no dar el libro, no dejar que se ponga el reclamo, o no responder al reclamo. Porque una vez que se ingrese el reclamo, se tienen 15 días para brindar una respuesta a este reclamo. Entonces, no brindar la respuesta sí es una infracción. No brindar el libro sí es una infracción. Que se ponga el reclamo, el solo hecho que el consumidor deje constancia de su reclamo, no es una infracción. Entonces, eso tengamos claro, porque a veces el temor es, no, me está poniendo el reclamo y ahí ya voy a tener un problema. No, el problema va a ser si tú no le das el libro. Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro. Y estas son algunas de las obligaciones relacionadas. Ya habíamos indicado que existe un plazo de respuesta de 15 días, que no es posible condicionar la atención de los reclamos a algún pago de producto o servicio, que si se cuenta con más de un establecimiento, todos ellos deben tener un libro de reclamaciones, y si son varios libros, tienen que tener un código de identificación justamente para controlar y llevar el registro de los reclamos que se puedan presentar. Se deben guardar las constancias de respuesta o de hasta 2 años para que si la autoridad lo requiere, se pueda presentar y decir, sí, brinde la respuesta y aquí está la constancia. Esta respuesta, ojo, se tiene que brindar al correo o a la dirección que el consumidor señala en el mismo libro de reclamaciones, porque ahí hay un espacio donde el consumidor va a dejar su domicilio o su correo electrónico y ahí le tengo que brindar la respuesta. Hay casos en los que se brinda a otro domicilio que no sabemos si lo tiene en una base de datos o de dónde lo saca el proveedor, pero eso no me acredita una respuesta válida porque el consumidor dejó otros datos para recibir la respuesta al reclamo que estaba presentando. Y bueno, eso es entre otras obligaciones las que podemos mencionar. Y en el caso de los libros de reclamaciones virtuales, estos también deben ser facilitados al consumidor en el mismo establecimiento. Habíamos visto que es posible que el proveedor tenga el libro de reclamaciones físico o virtual. Aún en los establecimientos físicos puede tener el libro virtual, no hay ningún problema. Pero lo que yo tengo que hacer es tener la computadora, el terminal correspondiente, para que si el consumidor quiere presentar un reclamo, no le voy a dar un libro físico, porque yo no tengo eso, sino tengo el libro virtual, le voy a facilitar la computadora para que pueda ahí ingresar el reclamo que se le está presentando. Constituye una infracción el hecho de decirle, tengo mi libro virtual, te tienes que ir a tu casa y con tu internet lo ingresas. Si el consumidor lo quiere hacer de esa manera, por supuesto, porque si está en la página web puedo acceder de cualquier lugar, pero si el consumidor quiere acceder al libro virtual en el mismo establecimiento, tengo que tener la posibilidad de permitirle acceder a este libro en el mismo establecimiento. Y además se ha dado hace un tiempo una modificatoria que permite que a través del libro de reclamaciones se pueda llegar a acuerdos. El consumidor deja constancia de reclamo y en el mismo acto, digamos, es no sé, un servicio que no se brindó y el consumidor solicita la devolución de un porcentaje.
En el mismo acto, si el proveedor así lo considera, puede dejar constancia de que está accediendo al requerimiento, que está brindando una propuesta de solución, y si el consumidor está de acuerdo, en el mismo libro de reclamaciones, en la parte que dice acciones adoptadas por el proveedor, podemos dejar constancia de que es el acuerdo al que se está llegando y una indicación similar al que diga acuerdo aceptado para solucionar el reclamo. Una frase así o similar deja constancia de que ya las partes están llegando a un acuerdo respecto de esa controversia surgida. Y por supuesto, lo que sí es importante resaltar es que si yo ofrezco algo, lo tengo que cumplir. Porque si yo no cumplo con este ofrecimiento que dejo en el libro de reclamaciones o a través de cualquier medio, el consumidor puede denunciar el incumplimiento de este acuerdo conciliatorio ante Indecopi y esto puede ser sancionado de 1 hasta 200 unidades impositivas tributarias. Y bueno, el tema de las infracciones ya lo habíamos mencionado, no solamente es no dar el libro, sino también cuando existe la conducta dilatoria, de obstruccionismo, estoy diciendo, sí, un ratito, ya lo traigo, ya veo, y al final no estoy entregando el libro de reclamaciones, también puede ser una infracción. No exhibir el aviso del libro de reclamaciones, no contar con los datos impresos. El libro de reclamaciones, si vemos, tiene en la parte superior la razón social, el RUC, la dirección del proveedor. Estos datos deben estar impresos en la hoja de reclamación, sino también podría ser una infracción a esta normativa. Esto es todo, yo les agradezco su presencia, su atención, y ahora quedo atenta a las preguntas que me parece ya las están haciendo llegar. Este es el momento para poder conversar y poder ver cuáles son las preguntas que tenemos. A ver, tengo algunas ya que me están pasando, vamos a dar lectura y vamos a ir respondiéndolas, y los demás, por favor, seguimos, si tenemos alguna duda, tenemos el chat para poder hacerlas llegar. Tenemos la pregunta de Susan Izquierdo, que nos dice, buenos días, ¿cómo debería entender el consumidor razonable a comparación del consumidor medio? Ya, a ver, estos son conceptos que se han ido utilizando en el transcurso de los años y en diferente jurisprudencia que se ha ido emitiendo. Nosotros no requerimos que el consumidor sea un consumidor súper diligente o que sea un consumidor que tenga, no sé, pues todo el conocimiento. Como había dicho, el análisis de lo que el consumidor espera lo vamos a hacer más que en la calidad misma del consumidor, en las expectativas que se le han generado respecto de la información que se le ha alcanzado a través de cualquier medio. Y, por ejemplo, vamos a analizar si la diligencia del consumidor. El ejemplo claro que tenemos es el tema de los servicios financieros cuando se dan operaciones no reconocidas, y estas operaciones se dan porque al consumidor le llaman y le dicen con diferentes argumentos que necesitan que se les dicte la clave de la tarjeta, que se le dicte el mensaje que le va a llegar un mensaje ahorita con un código, con una clave, quiero que me lo dicte para yo poder ayudarle a actualizar sus datos, ¿no? Por poner un ejemplo. Y el consumidor le dicta estos datos. Entonces, en este caso, el consumidor no está siendo diligente porque está brindando información que al momento de contratar se le dijo que es información confidencial y que no se la tiene que dar a nadie. Entonces, no está siendo diligente. Pero de ahí nosotros no vamos a, igual, aún en estos casos, si bien es cierto, el consumidor acepta que brinda las claves, igual el proveedor tiene que acreditar, y esto es un tema de criterio que se tiene en la Comisión de Cusco, igual el proveedor, el banco, tiene que acreditar que la operación se ha realizado válidamente, que esta clave que el consumidor ha dictado ha sido ingresada para confirmar la operación. Entonces,